Bienvenidos a nuestro informe de cierre de negocios, cierre de actividades, jornada de viernes 5 de diciembre, con unos mercados internacionales que finalizan relativamente tranquilos. Todo, todos los inversionistas a nivel global muy atentos a cifras ligadas o cercanas a los datos de inflación, PCE, que básicamente es una medida preferida por la Reserva Federal, entre otros gastos personales que pudieran ratificar si eventualmente la inflación se está moderando y si efectivamente el mercado sigue inclinado a que la Fed la próxima semana disminuya la tasa de interés. Así que en eso se centró el mercado y algunos eventos políticos en Brasil que generaron desorden, contracción. Allí en ese mercado los fondos básicamente haciendo liquidaciones, stop. Algo que por supuesto a nosotros nos llama bastante la atención. Entonces, vamos a los detalles, señores. Estas son las cifras donde el mercado se concentró el día de hoy. Cifras bastante claves. PCE, pues básicamente de medición preferida por la Reserva Federal. Y algunos datos sí, mostrando, digamos, un nivel de precios o moderación. Ratifica lo que el mercado de alguna forma ha venido concluyendo. Sin embargo, la probabilidad no ha aumentado. Porque en otros escenarios, cuando el mercado ya confirma con cifras macroeconómicas, el escenario es de 95, incluso hasta 100%. Lo revisamos muy de cerca. También revisamos muy de cerca el sentimiento de mercado. Durante la jornada el sentimiento se ubicó prácticamente aquí a este borde. En esta parte el mercado va a empezar a generar en algunos instrumentos ventaja que hemos venido adquiriendo nosotros a través de opciones este instrumento. Es algo que les he compartido durante las últimas sesiones. Mientras el PIB retrocede el 40% y el mercado está en tecnología y en otro segmento, nosotros hemos venido ahí paulatinamente haciendo la tarea. Ahora, la neutralidad va a ser que el mercado básicamente no necesite esto y que el mercado pase aquí, pues va a ser que el mercado tampoco necesite esto. Y ese hecho va a hacer que yo haga los segundos testeos o inclusiones en portafolio. También lo puedo hacer a través de ETF o a través de opciones. Lo que llama la atención es precisamente el error que vuelve a caer el mercado. Están dando un seguro a un precio relativamente económico con demasiada simetría. Entonces ahí nosotros seguimos concentrando mucho la atención, mirando en qué momento el mercado tiene un stop mucho más fuerte. Yo ahorita les comparto nuevamente las zonas en donde creemos podemos hacer unas inclusiones adicionales. Petróleo finaliza con utilidades 0.90%, cifras macroeconómicas, también inclusiones por pequeños rebotes por parte de la Reserva Federal, temas de inventarios, temas de Rusia, Ucrania, entre otros. Los ETFs, los ETF o los ETF ganan 0.80%. Por aquí en metales pasan cositas interesantes, sobre todo por aquí en La Plata. Va a la zona de récord y el oro, pues básicamente pivoteando esa zona de 4.230 dólares la onza Troy. Aquí realmente muy pocos movimientos al final de semana, necesitamos mayor volatilidad. Cuando el mercado tiene estos picos de volatilidad, yo puedo interactuar aquí o aquí. Pero si el mercado me hace volatilidades cortas, pequeñas, es difícil que yo pueda interactuar de la forma en como nos gusta hacerlo. Entonces necesitamos picos de volatilidad para hacer la tarea adecuada. Ahora, ¿dónde hubo desorden? Y ese tipo de desorden a mí me gusta. Hubo desorden en Brasil, cayendo en el intradía casi el 6,60%, básicamente por temas políticos, y eso claramente pues genera o generó que el mercado hiciera liquidaciones. Ahora, dentro de esas liquidaciones, ¿qué nos llama la atención? Petrobras. En el modelo se habían dado unos pivotes de venta. Uno estaba en 2.80, 2.88 y ese primer pivote de venta pues se alcanza en la jornada, es el primero de la matriz de precios, eso está en Franco Forecast cada mañana, así que ese pivote de venta funcionó perfecto. Por aquí lo compartíamos nosotros incluso con nuestro público, permítame un segundito y miramos dónde está Franco Forecast. Y por aquí está Franco Forecast. Aquí le compartíamos al público hace 5 horas, básicamente pivote de venta número 1, 12,88 eficiente, y para ese momento la acción de Petrobras retrocedía 12,48%. Ahora nos vamos al otro extremo, ¿dónde están los pivotes de compra? Entonces, este desorden básicamente lo estamos aprovechando nuevamente. El pivot, los datos muestran tres compras.
nosotros hicimos un testeo en la primera estación. Entonces, este menos 5,60% nos gusta. Este desorden, sobre todo cuando viene por temas políticos, recuerden que las volatilidades, sobre todo en ese tipo de mercados, incluyendo mercado colombiano, Argentina, muchas veces se dan por los fondos que vienen buscando oportunidad, algunos de ellos con alto apalancamiento, algunos de ellos con parámetros de riesgo muy puntuales, que ante cualquier cambio político, cualquier cambio de ley, cualquier cambio constitucional, tiene que salir del mercado rápidamente. Esos apalancamientos al final se convierten en oportunidades para gente como yo, que busca el extremo inferior de volatilidad y no tiene apalancamiento. Esto cuando usted opera con apalancamiento, eso es un termómetro. Y normalmente ese termómetro hace que usted elija liquidar simplemente por el tema de costos, más no básicamente por el tema realmente de valor. Así que esto nos gusta y ahí tenemos un desorden bastante interesante para hacer nuestra tarea. Ahora, vamos a los detalles de cómo finalizaron precisamente esas bolsas, que son los famosos iShare. Y si usted ha seguido el informe, yo me he mantenido de iShare básicamente hace 2 semanas porque espero mejores precios. Ahora, lo de Argentina, lo de Brasil, perdón, lo que hace es que me arrastra los demás índices latinoamericanos y eso me interesa porque algunos de ellos los estábamos esperando un poco más abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Esta franja a mí me interesa. Y en ese retroceso de Brasil, pues esto jalona esto y jalona esto, porque casi el 36% de algunas de estas composiciones, pues están dadas por acciones de Brasil. Entonces Brasil cae y básicamente arrastra algunos ETF. Y este desorden de Brasil del menos 6,31% me llama la atención. Entonces lo que fue Petrobras y lo que fue el ETF Argentina, básicamente testeos a nuestra canasta de inclusión. Ahora, nos gustó lo que hizo Argentina hoy a la baja, pero necesitamos precios aún mejores, ojalá por debajo de $89. Así que esperamos la próxima semana que desorden adicional se pueda dar por estos temas políticos. Así que hoy Petrobras y unas fracciones de Brasil que entraron a nuestra cartera de negocios. Para la bolsa americana tenemos este comportamiento donde el Russell finaliza con una baja de 0,40%, el segmento donde centramos nuestra atención, donde creemos que hay un valor interesante. Estos ETFs colombianos que operan con métricas en exceso, es decir, con un poquito más de velocidad de la correcta, hacen ajustes, nos parece totalmente sano, totalmente correcto ese escenario. Hace ajustes Citibank Colombia, nos parece sano este ajuste, ojalá un 2% más y el ajuste, digamos, queda mucho más generoso. Aval, ojalá a 405 llegase la cotización para poderla incorporar nuevamente. Y Ecopetrol cae 1,61%. Al final de jornada habíamos puesto unas órdenes más o menos a mitad de sesión y al final de jornada esas órdenes se cruzan. ¿Qué fue lo que hice en Ecopetrol? Recomprar la parte que yo vendí por encima de 10,18, 10,20. Esa parte básicamente la recompramos a estos niveles. E incluso un poquito más arribita, 9,94, 9,95. Hicimos trade rápido, regresamos básicamente parcial a el tema de Ecopetrol. La caída de Nubank nos parece totalmente sensata, opera fuera de métricas. La caída de mineros o retroceso de mineros nos parece totalmente sensato, en donde creemos que el mercado sigue comprando por encima de un pivote en la acción de ISA. Así que si usted está buscando trade ahí, ten mucho cuidado eventualmente de quedar atrapado y pagar un precio adicional. Recuerde que necesitamos buenas empresas a un buen precio, un margen de seguridad. Si usted compra una buena empresa a un precio caro, va a quedar atrapado, va a quedar sin rango de operación. Entonces, la ecuación tiene que darse en esas proporciones. Buena empresa a buenos precios. Señores, ¿qué le compartimos a nuestro público el día de hoy? Pero antes de ingresar a acciones, démosle un vistacito primero a dólar. Corramos dólar para acá. Tenemos un dólar cerrando en 3.840,50. Desde ayer el dólar se disparó en Colombia. Se disparó en Colombia pues por varios ruidos. Primero por salidas de capital, hay fondos que están monetizando ya lo que hicieron durante el año. Están vendiendo algo de test, aunque esa venta anteriormente ya la absorbió el mercado. Esas ventas incluso se ejecutaron las semanas anteriores, pero los dineros en caja ya los están sacando del país, entonces hay una demanda importante. Hay una expectativa por el dato de inflación que vamos a conocer en próximas horas. Y de acuerdo a ese dato de inflación, esto va a marcar la pauta o el techo de corto plazo para dólar. Entre otros ruidos políticos que eventualmente se dan. Y bueno, claramente también el ajuste de cortos. Un público que asumía venderse en corto dólar
para recomprarlo a 3.685, esa estrategia no se les da y tienen todos que salir a recomprar dólar un poco más arriba. Entonces, como el cóctel de muchos escenarios. Nosotros teníamos incluso una volatilidad un poco más amplia para el dólar el día de hoy. Esta es la planilla de Franco Forecast, la que llega cada mañanita antes de iniciar sesión, más de 100 activos, las primeras tres variables son macroeconómicas, y para dólar que teníamos hoy una volatilidad máxima de 3.855,90. Hagamos asumir incluso una volatilidad de 86,91 pesos. Esperábamos este cierre positivo que se da aquí, sesgo de jornada, pero en estrategia más bien venta escalonada, básicamente ir monetizando. Te recuerda que yo en días previos moneticé 750, incluso lo moneticé por debajo de 3.800, pues yo me he mantenido en modo espectador. Pero si un público conserva algún tipo de participación, váyalo simplemente limitando, vaya simplemente a hacer la tarea. Y si asumíamos un cierre favorable, no tan amplio como lo hace el mercado al día de hoy, que fue por encima o al cierre 3.840,50 aproximadamente. Ahora sí vamos a la parte de acciones. Entonces, ¿qué le decíamos a nuestro público? El IPC moverá mercados o el PCE, dato preferido por la Reserva Federal. El VIX pasa bajo la mesa y eso nos gusta, eso está entre paréntesis. Y me gusta precisamente por lo que les he dicho, porque no lo están valorando muy bien. Y en la medida en que el mercado siga incluso estable y presionen las coberturas, pues básicamente la asimetría aumenta, mejora. Y ahí hemos venido haciendo la tarea de forma escalonada. Ahora, ¿qué necesitamos? Que el VIX vaya al rango de 14,30, incluso creo que se los quede debiendo. Aquí. Vamos a cerrar por aquí, ¿dónde está aquí? VIX, cerramos acá. ¿Cuál sería, digamos, el ideal para hacer otras inclusiones? Aquí. Entonces, 14.33, perdón, y 13.10, donde el VIX podría irse. Y a mí no me preocuparía que cayera allá, incluso allá es donde se van a hacer nuevos ajustes. No estamos muy lejos, mire, 15,41, ¿de acuerdo? Listo. Y aquí, no sé si yo dejé de leer aquí, dice TES recuperan terreno. Hay algunas referencias que nos han dado hasta más de 4 jornadas positivas. Pero la inflación es la que va a marcar la pauta, tanto para OR como para TES tasa fija aproximadamente. ¿Cómo le va la renta variable hoy? Tenemos un comportamiento negativo, menos 0,15%, 2.112,70 unidades. Nosotros pronosticamos sesgo bajista para el día de hoy. Mantenemos la estructura favorable para Colombia, pero esperamos un cierre en 2.110 con 99 unidades. Digamos que el sesgo estuvimos de forma favorable. Un volumen más bien limitado, 96.000 millones, casi 97.000 millones. Es entendible porque tenemos una semana, la próxima semana es corta para Colombia. Muy posiblemente mucho operador salió temprano el día de hoy. Los de Texi a la 1 de la tarde ya están afuera. Seguramente acciones también hicieron la tarea y se fueron muy temprano, apalancamiento cerca de 29.000 millones respectivamente. Es normal que cuando Colombia marca un nuevo máximo histórico, en este caso de 15 años, el mercado modere. Así que esto está pues, luego de un máximo ayer de 15 años. Esto es normal. Aquí no ha pasado absolutamente nada extraño. Simplemente que un mercado modere, descanse y posteriormente vayamos a buscar máximos adicionales. Si es la primera vez que usted ve mi informe, este es mi Twitter, Diego Franco BBC, este es mi teléfono celular, si usted le da clic conversa conmigo de forma inmediata. Y aquí a veces compartimos opiniones, compartíamos por la opinión de Brasil, compartíamos los ajustes que estábamos esperando y estaban demorados por el tema político, pues se acelera. Esto está perfecto. Compartíamos incluso un poco más lo del sentimiento de mercado, entre otras cositas. Aquí compartimos bastante información también en nuestro canal de YouTube, en nuestro perfil de LinkedIn, de Facebook, todo tiene el mismo usuario, Diego Franco EBC, así que los invito a seguir porque ahí publicamos información que a nuestro juicio puede ser bastante interesante. Comportamiento de la renta variable medida por el índice Colcap a final del día mejorando. Caso contrario, pues la pérdida hubiese sido un poquito más grande, pero si hubiese sido de 0,35, 0,45, eso también es normal. Tampoco es un apocalipsis o para que el público salte por la ventana. Y antes de entrar a las acciones locales, o sea, puntualmente las de la bolsa colombiana, vistacito a lo que cayó hoy en el mercado global colombiano, Nuban, menos 3,29. Está bien la caída, pero esto tiene un ajuste mucho más grande, incluso hasta del casi 9%. Por eso en Nuban la clasificación de Franco Forecast ha sido venta agresiva. Venta agresiva es básicamente cuando él no ve mucho espacio fundamental y le dice a usted, yo prefiero que usted monetice y vayamos con ese dinero a buscar otro banco, otra compañía similar que sí esté rezagada. Y Petrobras pues tiene el efecto precisamente que se daba en la compañía por el tema de Brasil.
y hacen también pues este efecto negativo. Yo en el mercado colombiano, en el mercado global colombiano no tengo Petrobras, ¿sí? Porque de alguna forma le quito la variable dólar. Yo tengo Petrobras o los testeos que hice bien en Petrobras los hice fue con portafolios americanos directamente. Y simplemente es eso, por quitarme una variable que básicamente es dólar. Y si vamos a las acciones ya locales, puntualmente tenemos en la parte negativa la vivienda, que cae 2,48%, tenemos a Fabricato que cae 2,15%, digamos que esto es relativamente normal. Y no tengo Fabricato en portafolio, cae 2 menos 15. Preferencial Bancolombia cae 2,12, está bien, ese descanso. Preferencial Grupo Sura cae 1,57, digamos que está dentro del comportamiento aleatorio normal. Nutresa cae 1,21%, esto realmente, incluso si fuera por valoración, esto podría caer incluso hasta un 50%, pero pues difícilmente que caiga un 50% porque esto lo están sosteniendo, pues un público que ustedes conocen. En definitiva, pues no es un activo en el que estemos buscando ningún tipo de oportunidad, no es un activo que ya clasifique para eso. Ahora, en la parte positiva tenemos a Enca que sube 2,05%, tenemos a ISA 1,74, esto sigue por encima de la métrica, ojalá no tiene chance de poder comprarla, buena compañía, pero a un precio que no nos da mucho margen. Tenemos a Terpel subiendo 1,69%, buena compañía, pero no nos da margen. Bancolombia 1,45 arriba, el modelo la tienen mantener. Preferencial Corficol 1,29%, digamos que es algo pues de justicia. El pivote que se le está volviendo, el pivote resistencia, el pivote amplificador es esto, es este. Y no tengo Enca en mi cartera. Así que señores, esto fue lo más importante de este viernes. Una semanita, pues dentro de lo normal, nada extraordinario, nada fuera del lugar. Estamos muy atentos a lo que son reformas de gobierno Colombia y la parte internacional, como ustedes han podido ver, más bien tono espectador con operaciones muy puntuales. Hoy el desorden brasilero, que fue algo muy puntual, y estamos esperando el próximo lavón de VIX para poder hacer la tarea en los niveles correctos. Señores, un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Para Data IFE que les habló, Diego.